¿Qué significa ser una iglesia orando porque todos escuchen el Evangelio? Y vamos a ver 3 puntos. El primero es mucho más largo que los otros 2, así que no se asusten. En primer lugar, una iglesia que ora por todos los hombres. ¿Qué significa ser una iglesia orando porque todos escuchen el Evangelio? En primer lugar, una iglesia que ora por todos los hombres. Vean los primeros 4 versículos de nuestro pasaje. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y ahora sin ver, porque nos lo estamos memorizando. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. La exhortación que encontramos a continuación debemos entenderla adecuadamente. Seguramente cuando hizo el estudio del grupo pequeño se dio cuenta de que una de las versiones comenzaba así. Así que recomiendo ante todo. Y quisiera aclarar, hermanos, que esta no es una recomendación, es un ruego. La palabra que usa Pablo es parakaleo, que tiene un énfasis en una petición fervorosa. Sí es una petición, pero es una que es dada con ruego. Y vamos a ver que entonces Timoteo debe enseñar a la iglesia a orar por todos los hombres con un compromiso santo. Ora con un compromiso santo. Mire versículo 1. Y aquí tenemos 4 palabras que nos van a hablar de cómo se refleja este punto de la oración. Sin embargo, no debemos pasar por alto esta primer cosa. Y es que dice, exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Mis queridos hermanos, la oración refleja prioridad. Prioridad. Espero que ya se ubiquen donde estamos en el sermón. La iglesia no ve la oración como otra disciplina espiritual, sino como una actividad a la que debe dedicar tiempo. Tal vez hoy algunas de nuestras visitas se sorprendieron de cuántas veces oramos en el culto. Comenzamos el culto y oramos. Luego tenemos una oración de confesión. Y luego vamos a recoger las ofrendas y oramos. Damos anuncios, publicamos peticiones y oramos. Presentamos niños y oramos. Pensamos en algún misionero y oramos por él. Pasamos a predicar y oramos. Y terminamos el sermón y oramos. ¿Por qué tanta oración? Hermanos, en ninguna manera dependemos de nosotros mismos. Nadie de los que pasa a este púlpito depende de sus virtudes, de sus conocimientos, de su capacidad. Dependemos solo de Él. Y si nuestra dependencia proviene de Dios, eso nos debe de llevar a darle prioridad. Pero también la oración refleja intensidad. Intensidad. Mira que dice a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y las primeras 3 de esta lista son prácticamente sinónimos. Pero podemos aprender algunas cosas de sus diferencias. Por ejemplo, rogativas tiene que ver con profundas necesidades específicas. Y conllevan la idea de una urgencia. Por eso decimos rogar.
No solo es una petición que tenemos, sino es algo que necesitamos, que queremos, que nos urge. ¿Cómo ora usted cuando se encuentra a punto de entrar a cirugía? Esa es una rogativa. También nos menciona oraciones, y esta palabra es un poco más general y se usa para todo tipo de expresiones, pero siempre dirigidas a Dios. La tercera palabra dice peticiones. Y esta también se puede traducir como intercesión. La idea básica contenida en este verbo es de encontrarse con alguien, de reunirse para hablar libremente con. Piensa en esto, libre acceso. Era la palabra que se usaba para entrar a hacer una petición delante del rey. Y el texto en Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, estas tres van juntas, van ligadas y nos habla de la intensidad de la oración. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no pasan de ser meros rezos? Meras oraciones ya prefabricadas que tenemos para la comida o para dormir. ¿Cuántas veces nos sacamos la oración de la enfermedad, la oración de la deuda? Sin embargo, noten que esta lista termina con acciones de gracias. ¿Y cuánto nos faltan estas, no? Muchas veces somos buenos para pedir y no nos damos cuenta de cuánto tenemos que agradecer. Como decía el pastor Luis hace un momento, no nos damos cuenta de la abundancia de agua si no hubo sequía. Estas mismas palabras se usan en Filipenses 4:6 para decir, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis hermanos, la oración debiera ser una práctica cristiana que nosotros realizamos no porque esa es la manera de canalizar nuestras preocupaciones, nuestros afanes, sino es el medio en que nosotros los entregamos a Dios. Nuestro afán no se canaliza por la oración, sino se entrega en la oración. El salmista dice así: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Y queridos hermanos, puede que hayamos llegado a este pasaje de 1 Timoteo 2 y hayamos pensado en eso. Hay que orar, hay que rogar, hay que agradecerle al Señor por las cosas por las que estamos pasando. Tal vez así entendiste, para que vivamos quieta y reposadamente. Sin embargo, el punto del pasaje no se centra en el cumplimiento de mis peticiones, mis oraciones, mis ruegos y que luego dé gracias, sino que la oración de la que hablamos y con la que se debe comprometer santamente la iglesia es la oración que refleja intencionalidad. No solo hablamos de una oración que refleja prioridad, una oración que refleja intensidad, sino una oración que refleja intencionalidad. ¿Por quiénes tenemos que orar? Por todos los hombres, por todos los hombres. ¿Notó que al estudiar este pasaje que se repite muchas veces todo, todas, hombres? Pablo está exhortando a Timoteo en medio de una iglesia que está lidiando con el judaísmo. Hay hombres que se están levantando como doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman.
Y esto en medio de una sociedad gentil como la de Éfeso. Puede que el problema es que los efesios hayan limitado sus preocupaciones a un grupo exclusivo o incluso de élite. O incluso han dejado de orar. Y te pregunto, ¿y nosotros? ¿Nosotros por quiénes oramos? Cuando pensamos en todos los hombres, ¿qué hombres y qué mujeres y qué ministerios y qué iglesias pasan por tu mente? El pasaje sigue diciendo, por los reyes y todos los que están en eminencia, en autoridad. No obstante, este pasaje pasa a enmarcar la oración en los reyes. Y este mandato no tiene mucho que explicar, ¿cierto? Otra vez nos preguntamos, ¿nosotros estamos orando de esta manera? Y si estás repasando este pasaje de 1 Timoteo 2, del 1 al 4, este mes, te quiero retar a que después de memorizarlo, tomes tiempo para orar. Este pasado 2 de junio elegimos gobernantes y sea que quedó el que tú querías o no, ya quedaron. Y el mandato no depende de si ganó el que tú querías. El mandato es orar. Ora por ellos. Toma sus nombres. El del presidente, del gobernador, del alcalde, de los diputados y senadores. Y ora por ellos. Antes de comenzar a criticar sus propuestas, el gabinete, el manejo de Alberto, ora por ellos. Porque no solo oramos con un compromiso santo, sino oramos con un propósito santo. El texto nos dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Dice un comentario, la iglesia que obedece este mandato vivirá quieta y reposadamente. Estos adjetivos son raros en el Nuevo Testamento. Quieto aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento y se refiere a la ausencia de disturbios de afuera, que son probablemente los disturbios en los que nosotros estamos pensando. Hay que orar para que no nos vaya mal, para que no nos cierren las iglesias, para que no nos persigan. Pero reposadamente aparece solo aquí y en 1 Pedro 3:4 y se refiere a la ausencia de disturbios internos. Mis amados hermanos, la iglesia de Éfeso estaba pasando disturbios internos. ¿Cómo sería para Timoteo decir, Himeneo y Alejandro, lo siento mucho, pero ustedes ya no van a predicar en esta iglesia? No era cosa menor. Hay 2 hombres que han sido presa del enemigo y ante esto la iglesia requiere oración. Se requiere orar por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Y queridos hermanos, entre esos que tienes en eminencia están tus pastores. Decía el grupo pequeño, ¿cómo están orando por nosotros? El punto de la vida quieta va ligado directamente a lo que vamos a encontrar en versículos 3 y 4 en la descripción del Evangelio, por lo que la oración que realiza la iglesia es aquella en que ora porque todos escuchen el Evangelio, incluyendo, ¿sabes a quién? A Himeneo y Alejandro. No es que los entregamos a Satanás y ahí los mandamos al infierno, sino que estamos orando porque ellos puedan escuchar el Evangelio. William Hendrickson escribió al respecto. Desde luego esto solamente alude al verdadero propósito de la oración por los que gobiernan. Pablo ciertamente no quiere fomentar la vida fácil. Y queridos hermanos, si ese es nuestro pensamiento al llegar a esta frase para vivir quieta y reposadamente, si lo que nosotros estamos pensando es en una economía próspera, en una seguridad donde nosotros podemos vivir sin pensar quién se va a meter a nuestra casa,
estamos siendo muy limitados y muy egoístas. Sigue diciendo, la idea es esta: el estar libres de molestias, tales como guerras y persecuciones, facilitará la extensión del evangelio de la salvación en Cristo para gloria de Dios. ¿Ese es nuestro sentir cuando oramos por nuestros gobernantes? No ver la importancia de la oración y que todos necesitan que oremos por su salvación puede hacer que la iglesia piense que su piedad está limitada a una actitud apropiada, cuando el texto también nos llama a la piedad y a la honestidad. Esta palabra aparece en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento y alude a una conducta apropiada. ¿Cómo nos conducimos en medio de nuestra generación maligna y perversa? Pero piensa un minuto, ¿por quiénes debían de orar ellos? ¿Sabes por quién debían orar? Por Nerón. El mismo que 1 o 2 años más tarde mandaría al apóstol Pablo y al apóstol Pedro al martirio. Ellos tenían que orar por ese hombre. Ellos tenían que orar por ese hombre que culparía a los cristianos de incendiar Roma. Ellos tenían que orar por ese hombre. La arqueología ha encontrado que Nerón de hecho aparecía en las monedas efesias. Y entonces tenemos por un lado a Nerón y por el otro lado a Artemisa. Esta sociedad tenía que respetar a un hombre cruel y despiadado. ¿Y entonces qué tenía que hacer la iglesia? Orar por él. De hecho, tenemos el testimonio de Tertuliano a finales del siglo II orando por el emperador. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos orando por nuestros gobernantes? ¿Y por qué debemos orar por ellos? ¿Qué dice el versículo 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esta frase bueno y agradable se equipara a lo que el Antiguo Testamento decía respecto a las ofrendas. Una ofrenda agradable al Señor. Pablo volvería a escribir a Timoteo en su segunda carta lo siguiente. En 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabes dónde escribe esto Pablo? En la cárcel. Otra vez en la cárcel. Pero ahora esperando su martirio. Una pregunta. ¿Es que no funcionaron las oraciones? ¿O la iglesia no oró? ¿Por qué oramos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mis hermanos, vivir quieta y reposadamente no se trata meramente de afuera, sino de adentro. Uno de los hermanos del grupo pequeño dijo esta semana: oro porque aun si no cambia a mis gobernantes, sí me cambia a mí. Encontramos reposo sabiendo que Dios se encarga de ellos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto mismo apareció en el mero inicio de la carta, capítulo 1, versículo 1. Es Dios quien salva. Y eso, ¿sabes quién lo debería de saber? Estos doctores de la ley. No se trata de un grupo en particular, no se trata de la élite. Oramos por ¿quiénes? Por todos los hombres, porque Dios nuestro Salvador, ¿qué dice versículo 4? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. John MacArthur escribe al respecto en su comentario de este pasaje. Cuando Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es consecuente con quien Él es. En Isaías 45:22 dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra.
Isaías 55:1 invita a todos los sedientos a venir a las aguas de la salvación. En Ezequiel 18:23 y 32, Dios declara muy claramente que Él no desea que el impío perezca, sino que pueda arrepentirse. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, oramos por todos, sabiendo que Dios quiere que todos sean salvos, pero también sabiendo que no todos llegan al conocimiento de la verdad. Pablo lo menciona así en las mismas epístolas pastorales. 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 3:7, hablando de las mujercillas cargadas de pecados, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esto debe de hacernos temblar, iglesia, porque entonces, ¿cuántas personas pueden estar sentadas esta mañana y haber estado sentados aquí por meses y por años y no haber llegado al conocimiento de la verdad? ¿Y sabe qué necesitamos hacer? Orar. Pablo dijo a Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mis hermanos, ¿quiénes llegarán al conocimiento de la verdad? Los escogidos. Los escogidos. Pero una pregunta, ¿usted los conoce? No, yo tampoco. Por eso, ¿a quiénes les predicamos? A todos los hombres. ¿Y oramos por quiénes? Por todos los hombres. Hermanos, esto es cosa seria. Richard Baxter escribió esto y me golpeó el corazón. Dice: ¿tienen ustedes corazón de piedra que no pueden compadecerse de los hombres en un caso como este? Si ustedes no creen la palabra de Dios ni el riesgo que corren los pecadores, ¿por qué son ustedes cristianos? Si ustedes la creen, ¿por qué no se mueven para ayudar a otros? ¿No les interesa quién es maldito con tal que ustedes sean salvos? Ay, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si no hubieran orado por nosotros? ¿Acaso nuestro corazón era más suave o tierno para recibir la verdad? ¿Es que nuestras mentes eran más capaces o atentas al mensaje como para entender de manera eficaz que Dios deseaba salvarnos? No, fue Dios y solamente Él. Estamos hablando de un mensaje de la oración. Así que quisiera invitarte en este momento a orar. Y dar gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Señor, te adoramos. Porque no hay nadie aquí que haya podido salvarse por sí mismo. Eres tú y solamente tú el que ha obrado en nuestros corazones para que vengamos al arrepentimiento y la fe. Obra, Señor, en el resto del mensaje. Amén. Hermanos, la Iglesia Bautista Genezaret debe ser una iglesia orando porque todos escuchen el Evangelio.
Eso requiere que seamos no solo una iglesia que ora por todos los hombres, sino también, en segundo lugar, una iglesia que oye el verdadero evangelio. Una iglesia que oye el verdadero evangelio. ¿Y qué escuchamos aquí? Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oye, que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Citando a Hendriksen una vez más, dice, no hay un Dios para este grupo, otro para aquel grupo. No hay un mediador para esta nación y otro para esa otra nación, sino solamente un Dios para todos los hombres y solo un mediador para todos los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se dio a sí mismo en rescate no por este grupo particular o por esta nación, sino por todos, a los cuales cuando llegará el momento oportuno se debía dar testimonio de las buenas nuevas. Puede que nosotros como occidentales no batallemos con pensar que hay un Dios, cuando muchas religiones orientales no tienen problema en deificar animales, objetos y personajes. No obstante, debemos de considerar que hay muchas religiones que dicen que tienen un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. La Confesión Bautista de 1689 resume esta doctrina así, y se ve mucho, ¿verdad? Espero que ustedes lo alcancen a leer y si no, que puedan escuchar con atención. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Nosotros creemos que hay un solo Dios, un Dios trino. No lo entiendo a plenitud y no lo tengo que entender a plenitud porque el único que lo entiende a plenitud es Él mismo. Pero ese es el Dios que adoramos. También se nos dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Cristo Jesús, hombre. La función del sacerdote en el tabernáculo y luego en el templo era la de un mediador. La función del sacerdote era presentar delante de Dios a los hombres
y hacer expiación por sus pecados, no sin antes hacer expiación por sus propios pecados. El sacerdote era un intermediario, él intercedía por el pueblo delante de Dios. Sin embargo, ¿qué pasaba si el sacerdote entraba con pecado al lugar santísimo? Moría. ¿Cómo podrían ellos ser dignos representantes de los intereses de Dios cuando tienen una condición así? Y es que entonces todo el Antiguo Testamento nos indica que el único que puede salvar al pueblo de su propio mal, ¿quién es? Dios. ¿Pero quién es el culpable? El hombre. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Con Jesucristo, hombre. Mis hermanos, esta debe ser una gloriosa verdad para nosotros. Cristo es el digno representante de Dios al ser la segunda persona de la Trinidad, pero es el digno representante del hombre al ser Jesucristo, hombre. No dice Jesucristo el judío, dice Jesucristo, hombre. De manera que este hombre, el segundo Adán, representa a toda la humanidad. Ese Jesús, el hombre, es quien está a favor de todos los hombres por los que debemos orar y a los que Dios desea salvar. Hermanos, hemos dicho que una iglesia orando porque todos escuchen el Evangelio significa una iglesia que oye el verdadero Evangelio. Y como inciso A dijimos que oye que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Pero inciso B, oye que es Cristo Jesús, hombre, quien se dio en rescate. En rescate. Como Cristo es el único mediador, ¿quiénes tienen que ir a Cristo? Todos los hombres. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta palabra rescate normalmente aparece como la palabra griega lutrón, pero aquí en 1 Timoteo 2 aparece como antilutrón. Y esta preposición añadida le da un sentido al rescate que debe de llamarnos la atención. No estamos viendo a un Cristo que solamente paga el rescate para liberarnos, sino que Él mismo es el rescate. Él se convierte en la víctima en nuestro lugar. Hebreos 8:6 lo describe así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice el texto aquí en versículo 6, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el Antiguo Testamento testifica sobre ese hijo de Adán, ese hijo de Abraham, ese hijo de David que habría de venir. Nos habla de Emmanuel, nos habla del Mesías que vendría a establecer un nuevo pacto. Nos habla de un Mesías que Isaías describe en Isaías 49:6 de la siguiente manera: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mis queridos hermanos, oremos por todos los hombres. Que todos los hombres puedan escuchar el verdadero evangelio. Hebreos 9:15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis amados hermanos, hoy nosotros gozamos de esa herencia. Una herencia
eterna. Iglesia Bautista Genezaret, oye el verdadero evangelio, no renuncies a él. Y eso requiere estudiar las Escrituras. Eso requiere que nosotros tengamos oídos atentos a las verdades que nosotros escuchamos desde el púlpito. Que como constantemente vemos a los de Berea escudriñando lo que Pablo decía, nosotros también podamos escuchar atentamente si lo que desde este púlpito es predicado es la verdad. Y eso asume que te hagas algunas preguntas. ¿De qué manera estás estudiando las Escrituras? ¿Estás participando en los grupos pequeños? ¿Estás aprendiendo en los grupos pequeños o solo vas a contar lo que ya sabes? Hay de esos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vamos y en vez de estar estudiando nosotros el pasaje, nos sacamos lo que ya tenemos ahí en el archivo? Esto quién sabe cuándo lo aprendí, dónde lo aprendí, no me acuerdo ni siquiera si es verdad, pero lo creo y lo digo. No, mis hermanos, se trata de lo que dice la Biblia. ¿Estás memorizando la Escritura? ¿La estás meditando? Sí, hermano, usted no sabe cuántos podcasts y sermones me he hecho a la semana. Bien, ¿de quién? No todo lo que diga Biblia es correcto. ¿Estás escuchando atentamente? Hermanos, la Iglesia Bautista Genezaret debe ser una iglesia orando porque todos escuchen el Evangelio. Eso requiere que seamos no solo una iglesia que ora por todos los hombres, una iglesia que oye el verdadero evangelio, sino que también es una iglesia que obedece a la comisión. Una iglesia que obedece a la comisión. Pablo ahora conecta su vida con lo que está mandando. Nota lo que dice versículo 7. Para esto yo. Pablo no solo le está dando encargos a Timoteo y ahí hazle como puedas y como Dios te dé a entender. No, esto tiene que ver con Timoteo. Esto tiene que ver con la iglesia de Éfeso, pero esto también tiene que ver con nosotros. Tú y yo estamos comisionados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Lo que nosotros nos hemos propuesto como Iglesia Bautista Genezaret de ser una iglesia gobernada por la Escritura para la expansión de la gloria de Dios, haciendo discípulos a la imagen de Cristo, no es algo que ninguna otra iglesia esté haciendo, es algo que todas las iglesias deben de estar haciendo. Mis hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que llevar este testimonio que ya se dio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo la iglesia está obedeciendo a esta comisión? Pues déjame decir aquí en el inciso A que Cristo constituye dones para la obediencia a esa comisión. Cristo constituye dones para la obediencia a esa comisión. Pablo dice que fue constituido. Esta palabra ya ha aparecido antes en el texto de 1 Timoteo, en capítulo 1, versículo 12, traducida de la siguiente manera: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cristo designó un lugar para Pablo en la iglesia y le dio un ministerio. El versículo 7 nos da 3 palabras con las que Pablo se refiere a sí mismo. Es predicador, es apóstol y es maestro. Siendo estas dos últimas dones señalados en Efesios 4 con la misma nota. Cristo dio a la iglesia dones para capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cada creyente aquí tiene por lo menos un don para edificar a esta iglesia.
Hace 2 semanas tuvimos con los que están buscando la membresía la lección acerca del servicio y para mí fue de gozo que al final de esa lección varios preguntaron, pastor, ¿en qué podemos servir? ¡Wow! Y ahora le pregunto a los miembros de la iglesia, ¿dónde está tu ministerio? ¿De qué manera estás edificando a la iglesia? ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Los estás enterrando? Porque hay ministerios que siempre están buscando personal cuando Dios ha constituido dones a la iglesia para su edificación. Mis hermanos, es tiempo de que obedezcamos a la comisión. Es tiempo de que obedezcamos a la comisión. No obstante, la comisión que Pablo refiere a sí mismo no se encuentra solo en sus dones, no se encuentra solo en que soy apóstol, soy maestro, sino en el mismo mensaje del evangelio. La palabra que encontramos en versículo 7, traducida como predicador, es el sustantivo de lo que normalmente se traduce como predicar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta palabra era usada originalmente para referirse a un heraldo. Uno que llega a la plaza a decir las noticias que el rey quiere proclamar al pueblo. Estas pueden ser buenas noticias o malas noticias, pero el heraldo solo tiene la chamba de decir las noticias. Hermanos, Pablo es un heraldo de buenas noticias. Nosotros somos heraldos, proclamadores. Debiera ser que aquí encontramos todo un grupo de creyentes que funcionan como bocinas del mensaje del Señor. Nosotros traemos buenas nuevas de salvación a todo el pueblo. Y eso no depende necesariamente de que tenga el don de enseñanza o no. Todos nosotros debemos proclamar el mensaje de salvación. Todos aquí somos heraldos de buenas nuevas en nuestros centros de trabajo, en nuestras colonias y en nuestros hogares. Pero sin duda, Dios ha llamado a hombres como Pablo para ser sus heraldos a las naciones. A diferencia de todo el pasaje donde hemos visto todos los hombres, Pablo aquí se menciona como maestro, no de todos los hombres, sino como maestro de ¿quiénes? De los gentiles. Ese es su ministerio. Para este momento, él ya realizó sus 3 viajes misioneros. Ya había escrito 10 de sus 13 epístolas, sin incluir esta epístola, la de Tito, y 2 Timoteo, que sería su última carta. Hace 7, 8 años ya había escrito lo siguiente a los romanos, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Mis hermanos, Dios le dio un ministerio a Pablo y quería cumplirlo. De hecho, algunos comentaristas dicen que eso es lo que está haciendo mientras está escribiendo esta carta. No sabemos si va, no sabemos si viene de España, pero es probable que eso es lo que está haciendo Pablo en este momento. Y en este momento, ¿qué estás haciendo tú y yo? ¿A quién está levantando de entre nosotros? Hemos estado orando por meses por ello. Es más, hoy en el boletín dice, por un deseo y compromiso de nuestra iglesia por orar y enviar familias para la plantación. ¿Y en quién pensaste tú? No, sí, que el Señor se llame al hermano, que se lleve al hermano Nelson, que Dios lo use para su gloria. Pero pensaste en ti. ¿Pensaste en que Dios te puede llamar a ti? Hemos escuchado mensajes sobre ello. ¿En quién estás pensando? ¿En el de al lado? ¿En los hombres que hicieron la residencia el año pasado?
¿En los que harán la residencia de Endos este siguiente año? No, en los que están estudiando en UCLA. Ellos sí deben de salir. Mi hermano, tal vez Dios te esté llamando a ti. Vemos en el apóstol que si preguntamos a quiénes les debemos predicar, debemos contestar a todos los hombres, pero la mies es mucha y los obreros pocos. Esta misma semana escuché el testimonio de una iglesia que se cierra por falta de un pastor. Aquí, en la ciudad. ¿Dónde están los obreros? Pienso en mi ciudad de Puebla y cómo a lo largo de mi niñez y adolescencia mis papás y mis hermanos sufrimos la pérdida de un pastor 3 veces y ninguno se murió. Hay iglesias desamparadas como ovejas sin pastor. Hay otras que tienen falsos maestros a la cabeza. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos hemos acomodado? ¿Hemos dejado de pensar en la necesidad de Cristo a nuestro alrededor? Hay un mundo afuera que muere sin Cristo y debemos orar, debemos oír el Evangelio, pero también debemos obedecer a la comisión. Pero hermanos, no piensen que esto solo se trata de los dones que Cristo ha constituido. Cristo demanda piedad para la obediencia a esa comisión. Hoy ninguno de nosotros se puede quedar fuera de la jugada. Pablo dice en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Este pasaje no debemos tratarlo con liviandad, pensando si podemos o no levantar las manos durante el tiempo devocional. Aunque tendrá que ver con ello. Recuerdo cuántas veces fue todo un debate en la iglesia donde crecí si podíamos levantar las manos. Y, la hermana está levantando las manos. Deberá ser así sin ira ni contienda, porque yo le sé algo. No, mis hermanos, no se trata de eso, El punto es cómo la santidad debe imperar en las oraciones en la iglesia. Este verso conecta nuestro pasaje con el tema de la oración y lo conecta con el siguiente, porque la palabra hombres aquí ya no se trata de humanidad, sino de hombres varones. Y es que como lo veremos en el siguiente pasaje, los varones no se estaban levantando. Los varones de la iglesia debían ser aquellos que llevaran a cabo la labor de la oración, no sin considerar que debía ser una demostración de adoración en piedad y no simple ritualismo. El punto de Pablo no se encuentra en las posturas, porque el Antiguo Testamento señala varias posturas. Y así como hay manos santas levantadas, también hay cuerpos tendidos en el piso en reverencia a Dios. Tampoco el punto es la exclusión de las mujeres de la adoración, porque 1 Corintios 11 nos habla de mujeres orando. Pero el punto es la piedad. ¿Y de quiénes está demandando esta piedad? De todos los hombres creyentes. Mis hermanos varones, ¿quiénes deben ser ejemplo de piedad en nuestros hogares? ¿De qué manera somos de testimonio a nuestras familias cuando abrimos la Biblia aquí y nunca la abrimos en la semana? ¿Qué testimonio damos a nuestros visitantes cuando nos ven consternados en el tiempo devocional, pero no nos acercamos ni a saludarlos? Mis hermanos, en general, es la piedad la pieza clave que la iglesia necesita para cumplir su comisión. Más allá de los dones, más allá de las capacidades, todos tenemos una demanda de piedad. De manera que esto ya no se trata solo de la iglesia en la colectividad. No te pierdas en la generalidad del mensaje. Este mensaje es para ti y para mí. Este mensaje del Evangelio nos debe llevar a orar porque todos escuchen el Evangelio. De manera que porque Dios es nuestro Salvador, no solo pienses en la iglesia,
sino en la iglesia. Tú debes orar porque todos escuchen el Evangelio. Porque Dios es nuestro Salvador. Tú debes orar porque todos escuchen el Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer, mis hermanos, ante tal verdad? Debemos orar. Debemos oír. Pero también debemos obedecer. Y es por eso que hoy les pido que oren por mí. Durante el último año, Dios ha tratado con el corazón de mi esposa y el mío para ver la necesidad a nuestro alrededor. Y ha traído convicción como para levantarnos en nombre del Señor y obedecer a la comisión. Hemos oído el Evangelio una y otra vez. Y damos gracias porque desde este púlpito el verdadero Evangelio se predica semana a semana. Damos gracias por los hombres fieles que ha levantado en este lugar y los que sigue levantando para la proclamación de las buenas nuevas. Por eso les pido que no solo oren por nosotros, sino por la comisión a la que el Señor nos está llamando. Hemos visto la necesidad. Hemos visto todo lo que el Señor ha levantado en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en el área metropolitana, y no podemos dejar de pensar en que ciudades como aquellas de donde venimos no gozan de estas bendiciones. ¿Cómo nos hemos gozado sirviendo en una iglesia tan hermosa como esta? Al lado de hombres y mujeres que aman a Dios, que están creciendo en gracia y conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que el Señor está cambiando sus vidas. Pero no nos podemos quedar así. De manera que les pido que oren por mi ciudad, por Puebla. Dios ha puesto un firme deseo para fortalecer la iglesia en esa ciudad y preparar a otros para la obra del ministerio. Desde julio del año pasado. También nos ha dado dirección a través de nuestros pastores. Nos ha dado su consejo y amor desde hace varios meses. Por lo que en las próximas semanas estaremos saliendo a explorar la mies allá y volver para definir un plan concreto y mudarnos y servir allá a partir del próximo verano. El verano del 2025. Hermanos, oren de verdad por nosotros. Esto implica mucho, mucho. Pero deseamos que sea para el engrandecimiento del reino de Dios. Mis hermanos, Jesús llamó a los mismos a los que les dijo que oraran por obreros para su mies. Así que no piensen en ninguna manera que esto se trata solo de la familia de la cruz lo era. No. Esto se trata de la iglesia bautista Genezaret. Y confíen que Dios está hablando y está llamando a otros que puedan levantarse y a través de esta iglesia ser enviados a donde el Señor les llame. Termino con esto. En Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes orar porque todos escuchen el Evangelio. Quisiera invitar a mis pastores a pasar.